El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito por la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías, el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón tomó en brazos al niño, bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto al Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de su Padre, de su pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto como ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, pues, dentro todavía de la atmósfera gozosa de la Navidad, y precisamente teniendo en el trasfondo de nuestra imaginación el pesebre de Belén, y a un lado de este pequeñín a María, su madre, y a José, su esposo. Pero ahora, en un paso más del mismo capítulo 2 de San Lucas, ahora el verso 22 y siguientes, dándonos lecciones siempre de cómo debemos comportarnos. En este caso, subrayando la dimensión familiar de estos 3 seres que van a convivir juntos. Contemplamos a María siempre, después de que envuelve a su hijo en pañales y lo pone sobre el pesebre. Explicábamos el día de Navidad que la palabra fatne en griego pues se ha traducido siempre como pesebre, que la utiliza el Evangelio de San Lucas. Pero no sabemos realmente si Cristo nació en una cueva. Esa cueva apareció hasta el año 165, es cuando muere San Justino, mártir. Un poquito antes, pues, él empezó a pensar en una cueva en donde se guardaban los animales, las bestias, ¿no? Pero siguiendo también el relato de San Mateo, pues pudo ser también lo que llamábamos una venta, aquí en México un mesón, esa palabra viene del francés. Este lugar donde se llegaba, yo los conocí todavía, esos mesones, hace tiempo. Se llegaba con las mercancías transportadas en bestias, y en ese mismo lugar dormían los dueños. Allá había comida y a un lado estaban los mismos animales, a veces seguramente ni siquiera una barda de por medio.
Entonces, es posible que haya sido de esa manera también. En todo caso, no fue exactamente en la parte central donde dormía toda la gente, porque dice, no hubo lugar para ellos en la posada. Y hablábamos de esa pobreza, de esa decisión del Hijo de Dios de hacerse hombre y enseñarnos a vivir desde las esencialidades de las cosas. Pero ahora los vamos a contemplar dentro de los valores que ellos van a transmitir a su hijo. En primer lugar, ellos eran ante la ley de Dios cumplidores. Y dice el capítulo 1 de San Lucas, a propósito de Isabel y Zacarías, que eran justos delante de Dios, porque cumplían los mandamientos. Es que antes de que Jesús llegara y revolucionara ese mundo de las relaciones con Dios, pues la gente nacía dentro de esa dimensión de las leyes. Por eso San Pablo va a decir a los Gálatas que Cristo nació de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué decían las leyes desde tiempos atrás? Siglos atrás. En el capítulo 22 de Levítico se hablaba de la purificación de María, porque ellos insistían mucho en la idea de la pureza. Y como hay algunos aspectos que en esas culturas primitivas no estaban resueltos, por ejemplo, la enfermedad, la muerte, las relaciones sexuales, etcétera, no las tenían resueltas. Entonces, pues pensaban que si una mujer daba luz, quedaba impura. Ya no podía tener una relación con Dios. Si daba luz un hombre, tenía que purificar, esperar 40 días para presentarse en el templo y purificarse. Y si daba luz una mujer, tenía que ser 80 días. Todo eso formaba parte de ese conjunto de leyes sobrepuestas unas tras otras, porque en el Sinaí se habían dado 10. Pero la mente humana suele creer que la conducta del hombre puede transformarse si se abulta el número de leyes. Pero siempre que se aumentan las leyes, escasea el amor. Y esa es precisamente la gran revolución que nos va a presentar Jesús Maestro. Lo importante de la relación con Dios no tiene que nacer por un precepto externo, sino porque tiene que nacernos del acuse de recibo, de sentirse amado por Dios y corresponderle amando. Esa es la nueva enseñanza, pero falta todavía. El otro texto dice, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Es una dimensión religiosa preciosa, realmente. La vida humana viene de Dios. Otra vez el Levítico, capítulo 5. La vida humana viene de Dios y por lo tanto hay que consagrarla a Dios, especialmente si es el primogénito, entonces queda consagrado totalmente a Dios. Y en el caso, y consagrarlo a Dios sería en los tiempos antiquísimos, de las religiones más primitivas todavía. Imagínense, hace 500 años cuando llegaron los españoles en México, estábamos en esas etapas primitivas infinitamente cavernícolas, en donde se sacrificaban los seres humanos para agradar a los dioses, para hacerlos propicios en favor del hombre. Pues eso es el trasfondo también en Israel, no más que eso estaba ya muy lejos. Y entonces en su lugar se sacrificaba una víctima, un toro, un cordero, o los pobres, como dice aquí el Éxodo 13, pues una tórtola o pichones. ¿Cuál es la idea de fondo?
porque hay que meterse hasta la comprensión total de la cultura en la que está envuelta la revelación. Es que Dios es el dueño absoluto de la vida. Y la vida, según la observación antropológica de esos pueblos, está en la sangre. Entonces, derramar la sangre en honor de Yahvé era decirle: Señor, tú eres el dueño de la vida. Y ese esquema, aunque les parezca primitivo, en ese esquema nos dejó Jesús también la idea del sacrificio del Hijo, de Cristo como víctima agradable al Padre. Bien, pues ellos, cumplidores de la ley, porque se sabe que los buenos papás no solamente engendran, no solamente cuidan al niño, no solamente le regalan su presencia, que es lo más grande que pueden regalarle a un niño, la presencia constante con él. ¿Sí? No solamente lo visten, no solamente lo alimentan, no solamente le dan un techo, sino también le transmiten los valores espirituales, porque la vida humana solo se entiende desde ese trasfondo de doctrinas dentro de las cuales la vida se explica como un regalo infinito de Dios. Y entonces hay que estar bien con Él. Los primeros catequistas, pues, de la vida espiritual son los papás. Son los catequistas de la iglesia doméstica, ¿verdad? Los que transmiten los valores, los que enseñan al niño a persignarse, los que le dicen dónde está Dios, los que le enseñan a bendecir los alimentos antes de comer, los que le enseñan a ser agradecidos con el Señor, a ver todas las cosas que nos rodean, las flores, las estrellas, el agua, la lluvia, el granizo, etc., como regalos de Dios. Esa es la primera también de las grandes obligaciones que tiene el transmisor instrumental de la vida. El ser verdaderamente un representante de Dios, manifestar el amor de Dios en la persona de sus hijos. Y por lo tanto, desde pequeños irles transmitiendo de acuerdo a la edad los grandes valores del Evangelio, que coinciden al fin y al cabo con las virtudes de una buena relación social. El amor a la verdad, ya lo comentaremos ahora. El amor a la justicia, el amor a la paz, el amor a la misericordia. Y eso es lo que va a ser María y José, modelos de toda familia cristiana. María, como una mujer sencilla, muchacha campesina de la aldea o del caserío de Nazaret. Y José también, dice el texto griego, que era un teknon, no precisamente un carpintero, sino alguien que sabía arreglar las cosas de la casa. En los términos así medios callejeros de nosotros decimos era un milusos. Entonces era una persona que se ganaba la vida arreglando la vida de los demás, porque todo oficio o toda profesión tiene como objeto servir a los otros. Era un hombre honrado que juntamente con María van a cuidar a este niño. ¿Y qué decía el eclesiástico? 200 años, porque más o menos por ahí se escribió este libro, 190 años antes de Cristo. Lo escribió un señor que dejó su firma en el capítulo 50,
Se llamaba Jesús ben Eleazar ben Sirac, pero se ve que prefirió dejar el nombre del abuelo en lugar del nombre del papá. Entonces, Jesús ben Sirac. Por eso se le llama Siráside. Pero también se le llama eclesiástico porque era un libro que se leía al principio, en los primeros siglos de nuestra iglesia se leía mucho, y por lo tanto se le llamó el libro de la iglesia, el libro eclesiástico. Los 43 primeros capítulos es un conjunto de dichos, de refranes ordenados, pues siguiendo ciertos temas, ¿me entienden? Y tocan muchísimos temas de la vida. Es fruto de la reflexión, fruto de la experiencia, fruto de ese acumular conocimientos que al final de cuentas se llama sabiduría. Porque hay gente que se va volviendo sabio a través de la vida. Hay gente que no tropieza nunca más con la misma piedra. O sea, me refiero a la gente que utiliza su mente para caminar. Pues este hombre nos dejó muchísimas cosas, pero una de ellas que nos interesa hoy es una especie de comentario sapiencial, sabio, sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque el mandamiento solamente dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ya desde allí tendríamos que entenderlo. Bastaría con eso, simplemente. Si el mandamiento de Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya hubiera bastado, ¿no? Si el prójimo es el que está cerca de ti, tu papá y tu mamá están cerca de ti. Y hubiera valido para ellos ese mismo mandamiento. Pero Dios quiso ser más explícito. Tu papá y tu mamá no son un prójimo cualquiera. No, esos tienen un mandamiento especial. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y dice el texto, el Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. Empecemos. ¿Cuántas familias pues todavía sufren la presencia, digo yo siempre, cavernícola, de hombres que creen que la fuerza física es la que les ayuda a establecer su autoridad a través de gritos, empujones, golpes en la casa. Desautorizan a la esposa frente a los hijos, de tal manera que los hijos que probablemente no vayan a ser reflexivos con el tiempo, nunca se van a liberar de la figura paterna y van a creer que su mamá es su juguete, es su hermana, como la había hecho el papá. Y la golpean y le dicen y la ofenden, y lo mismo que hace el papá. Y así pueden tener 40 años. Son irreflexivos. El papá no le supo dar su lugar y los hijos ahora tampoco. Y no quiero ir más lejos, ahí yo he visto tantas cosas a mi edad. He visto cómo los hijos sacan a la mamá de la casa paterna, porque ya murió el papá y ahora quieren la herencia. Y la sacan a la calle. Bueno, sigamos leyendo. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Si algo he visto yo a través de mis años también, es que en una familia, uno de los hijos, generalmente una hija, porque pues que el hijo, sabrá Dios la nuera, ¿no? Pero hay nueras buenas, una que otra, pero sí hay.
Pero generalmente los papás, pues prefieren estar con la nuera, con la hija. Entonces, esas personas que se hacen cargo de sus padres, que los cuidan, que les tienen paciencia, que pues si pasa algún pequeño accidente, tiraron el café, pues si fueran tantitito, si tuvieran medio centímetro de materia gris, si el café ya está tirado, ya lo que se necesita es limpiar. ¿Para qué te enojas con él? ¿Para qué lo humillas? ¿Para qué le dices? ¿Para qué? Dice el texto más abajo, con un verbo no tan castizo. Aunque tu padre chochee, limpia el café, papá, no ha pasado nada. Si se rompió el plato, pues bendito sea Dios que se rompió, ya no lo vas a poder arreglar. Mejor sonríe con tu papá y dile, tranquilo papá, si no, ¿de qué vivirían los que hacen los platos? Y todo así, digo esa frase porque la oí en mi casa. Entonces todo se puede arreglar, porque pues si ya el café está tirado, palo dado, pues ya lo mejor es darle buena cara, hombre, y no molestar a nadie. Y yo me he dado cuenta de eso, que esas personas que pareciera que llevan la carga de sus padres, le están invirtiendo a la providencia y nunca les va a faltar nada. Yo he visto aquí y allá y acullá. Y también he visto que los hijos que se desentienden de los padres nunca van a ser felices. Hay hijos que nunca le han perdonado a papá o a mamá alguna frasecilla que en algún momento debió escapárseles, porque a todos se nos escapan frasecillas que de repente no pensamos. Y desde entonces no sienten odio, sienten rencor. Esos aquí adelantito dice el texto. Nunca van a sentir el consuelo de sus propios hijos. Porque llevan la podredumbre del rencor, y no con cualquier prójimo, sino con el papá o la mamá. Esos pues no tienen papá y no tienen madre tampoco. Sigamos. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos. Pues sí. Si quieres que tus hijos verdaderamente pues te entiendan a pesar de tus muchas faltas que tienes, sé frente a ellos también un modelo de hijo frente a tus propios padres. Ya no les digas discursos, hombre. Tus hijos ya no entienden cosas así de discursos largos. Dales buen ejemplo. Diluye acá adentro toda esa podredumbre rencorosa que llevas, que a lo mejor hasta tu esposa te ayudó a que creciera el rencor para librarse del suegro. ¿Quién sabe? Yo eso no lo sé. Pero hay cosas que suceden así. Hoy es el Día de la Familia, no se me olvida. Entonces, ¿por qué estamos leyendo la palabra de Dios? Pues porque es inspirada por el Señor y Él es el que nos dice por dónde debemos caminar si queremos, ¿saben qué cosa? La alegría de vivir, el amor de Dios y su santa voluntad aquí en esta vida, ¿me entienden? Ser felices, que para eso nos crió. Quien honra a su padre, aparte de encontrar alegría en sus hijos, y va a ser escuchada su oración ante el Padre Celestial. Aquí sí ya como que le subió el nivel el escritor, porque está poniendo una condición. Si quieres que tu Padre Celestial escuche tu plegaria, ponte bien con tus papás. No evites el verlos. Yo que he trabajado 27 años
en el centro histórico. He visto muchas cosas, muchas. Los papás viven allí en el centro histórico. Los hijos pudieron hacer una media carrera técnica o una carrera completa. Pudieron comprarse una casa por allá en esos lugares que llaman privilegiados. Y dejan a los papás allá en el centro histórico y ni siquiera les van a dar una vuelta. Ahora ellos ya están bien, viejos tontos. Pero ¿saben qué? Nunca van a poder ser felices, porque la ingratitud, pues es el veneno del alma, ¿me entienden? Es la acusación palpable de que eres un mal nacido. Y sigamos adelante. Quien honra a su padre, tendrá larga vida. Pues eso se decía en ese tiempo, era uno de los grandes anhelos de esos grupos sociales del tiempo. Pues yo te diría que ahora de por sí ya se dobló el número de años para vivir. En ese tiempo eran 40, ahora serán 80 más o menos. 79 aquí en México, según dicen. Pues que no tengas una larga vida, o que esa larga vida, o el tamaño que tenga tu vida, sea una vida de alegría, de paz y de amor. Pero para eso, vuelvo a decir, va subiendo el tono del escritor. La condición es que diluyas cualquier rencorcillo contra tus padres y que seas generoso con ellos. No están contigo, pero ve a verlos siquiera cada 8 días. Súbelos a tu coche y diles a dónde quieren ir. Vamos a tomar un café juntos. Gástateme 3 horas con tus papás. Son tus papás, representan a Dios. Se te olvidó que ellos, cuando eras un inválido, pequeñín que no sabías hacer nada, ellos sacrificaron su día y su noche para cuidarte. Y si en algo se equivocaron, ¿qué no Jesús en la cruz dijo, perdónales porque no saben lo que hacen? ¿Que tu rencor va a ser más fuerte que tus ganas de vivir en paz? Bueno. Y dirán, ¿y por qué está insistiendo? Porque conozco gentes, muchas gentes. Y sé que por ahí hay muchísimas injusticias. Yo ya no hablo de falta de amor a los papás, sino a veces de justicia simplemente. El que obedece al Señor es el consuelo de su madre. Si tu papá no le dio el lugar que le correspondía a tu mamá, dáselo tú. Demuestra que eres más sabio que tu padre. O a lo mejor sabrá Dios, uno no sabe nunca nada, ¿verdad? Como decía aquel cantante de Oaxaca. Dios sabe todo, el hombre nunca sabe nada. A lo mejor tu papá venía de una familia descompuesta, manzana golpeada que vino a golpear a su propia familia. Pues eso no lo sabes. Y si así fue, pues también tu padre es un inocente, pero irreflexivo. Y por último, hijo, cuida de tu padre en la vejez. Y en su vida no le causes tristeza. Que no podrías desprenderte ahora en Navidad y llevarle un regalo adecuado a sus circunstancias, según tu propio bolsillo, pero sobre todo según tu propio corazón. Inviértele, insisto otra vez, inviértele a la providencia. La providencia nunca se queda con nada. Te lo devuelve el 100 por 1. Y es con tu padre y con tu madre. No les causes tristeza a tus padres. Aunque chochien, dice el texto así dice el texto, no me gusta mucho el verbo, pero así es. Pues sí, hombre, mira, cuando ya la gente está más grande, las manos empiezan a no tener tanta firmeza, se les caen las cosas, se pueden resbalar fácilmente.
Y si de repente le gritas, fíjate dónde pones los pies. Papá, ¿en qué te ayudo? Levántalo, ayúdale, sonríe un poco, dile que no pasó nada, hombre. Caramba, ¿te aprovechas de que ahora tienes vigor? ¿Qué no te has visto en el espejo de la cronología? ¿Qué no piensas que si Dios te concede la vida, también vas a estar igual y a lo mejor peor? Porque tus hijos ya vieron lo ingrato que eras con tu padre. No los menosprecies por estar tú en pleno vigor. Que la fuerza, cuando no va acompañada de la reflexión, pues es fuerza bruta. Y ese es lo único que tienes. Qué pobre eres. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta por tus pecados. Dios, y sube la marea. Si quieres que Dios te perdone tus pecados, condición, hazles el bien a tus padres. Porque termino diciendo que tus padres son tus prójimos, pero son prójimos especiales. Dios, que conocía el corazón ingrato de los hombres, les dedicó un mandamiento. Y este sabio del siglo II, que por cierto escribió en hebreo, pero su nieto en el año 132 tradujo el libro allá en Alejandría al griego para que se extendiera por toda la cultura mediterránea. Y llegó hasta nosotros. Pues esta es palabra de Dios. Lo demás son tus rencores, tus ingratitudes, tu ignorancia, tu fuerza bruta, cuando no ha habido reflexión, cuando no ha habido una especie de línea divisoria. Pues si mi padre trató mal a mi madre, yo pongo punto y aparte y empiezo a tratarla bien y a dejarle su lugar y a consultarla y a hacerla feliz, etc. Y al revés también. Al revés, porque ahora con eso de los derechos de la mujer hay gente que se ha pasado del otro lado. Yo tengo un olfato. Yo llego a una casa y siempre me doy cuenta rápido quién manda ahí en esa casa. Y una mujer mandona, pues pierde el perfume de su feminidad. Se ve fea, por más que se ponga atuendos. No, se trata de compartir la autoridad frente a los hijos en forma amable, porque a los dos, José y María, fueron responsables de la conducta del niño, que crecía en edad, en sabiduría y gracia delante de Dios, pero con la ayuda de sus padres, allá en el caserío de Nazaret. Bueno, vamos a quedarnos en silencio un ratitito. ¿Todavía tienes tus papás? Qué grande es Dios que te haya conservado esos tesoros, porque esos son verdaderos tesoros. Dios te ama mucho. Si le vas a perdonar cuando se mueran, les vas a perdonar cuando se mueran, en vida, hermano, en vida. Dales la alegría de saber que fueron papás, representantes del amor de Dios en tu propia vida.
Si ya no tienes papás, como es el caso mío, pues hay que orar por ellos continuamente para que el Señor los tenga en su santo regazo. Y hay que recoger la herencia constantemente de las virtudes que los distinguieron. Yo recuerdo a mis padres por dos virtudes, por muchas, pero por dos en especial. El concepto de justicia yo no lo aprendí en las universidades, me lo enseñó mi padre. Nunca en toda mi vida vi que le faltara la justicia a nadie y me dio muchos consejos en ese sentido. Y la misericordia se la aprendí a mi madre. Y no alcancé a descubrir todo lo tierno que era con la gente hasta el día de su muerte, cuando muchos me dieron las gracias por la caridad que ella tenía a escondidas de nosotros con la gente. Porque eso se aprende ahí, se mama en la casa. Así que les mando un saludo muy grande y un deseo profundo. Todavía es tiempo, enderecen las brújulas. Traten bien a sus padres. Ya los usaste y son desechables, ¿no? Bueno, allá tú. Y lo superficial de tu vida. ¿Qué le podrías decir a Dios? ¿Que le agradeces mucho el don de tus papás? ¿Que lo alabas por haber puesto tanto amor en esos corazones que lo representaron a Él, la fuente de todo amor en tu vida? ¿O le pides perdón por las veces que los ofendiste o los sigues ofendiendo? ¿O sigues manteniendo tus rencores? ¿Por qué no le pides a Dios que te ayude a diluir esos rencores? Dame, Señor, un poquito de sabiduría para diluir mis frialdades y rencores e indiferencias frente a mis padres. Dile algo a Dios y ten siempre como trasfondo la figura de María y José frente a su hijo. Como padre y madre de familia, tú transmitiste los valores cristianos espirituales a tus hijos desde pequeños. ¿O pensaste que nada más era alimentarlos y vestirlos?